vamos a tocar dos temas importantes. Miren, cuando hablo de epidemiología, no estoy haciendo referencia a todo lo que es epidemiología, porque epidemiología tiene sus partes. Es más, cuando han hecho la parte de gerencia y salud pública, ya han tocado una parte también importante de epidemiología. Cuando hacen bioestadística, han tocado una parte de epidemiología. Lo que vamos a avanzar ahora, lo que vamos a ver es básicamente lo que es la vigilancia de algunas enfermedades de notificación que están sometidas al monitoreo a nivel, vamos a decir, de nuestro ministerio, porque pueden traer problemas en lo que son brotes epidémicos, en lo que son endemias, incluso en algún momento, ya, endemias, epidemias, pandemias, qué sé yo, y eso es lo que se monitorea. Entonces vamos a ver ese tipo de patologías que se reduce casi a la que son transmitidas por vectores, y saber también cuáles son de notificación internacional. Ese tipo de cosas son las que nos interesa recordar ahora. Y la parte de medicina preventiva, que es básicamente también relacionado a lo que es salud pública, porque salud pública hace mucho hincapié en lo que es prevención primaria. Van a tener todavía otras clases, ya no con quién habla, pero va a haber todavía, por ejemplo, otra de netamente vigilancia, y habrán otros temas complementarios. La idea es que la parte de salud pública más o menos se toque de forma coherente. Cada vez están preguntando cosas que no preguntaban habitualmente. Del último examen, por ejemplo, me llamó la atención, no de este último, el irregular, sino el anterior. Me llamó la atención que les pregunten sobre el índice parasitario anual en malaria, cosa que casi no preguntaban, nunca lo habían tomado en cuenta. De repente ni se acuerdan, pero hablaba del IPA. ¿Qué es pues el IPA? En todo caso, ¿qué cosa es el TIA? Que es el equivalente mensual, por ejemplo. Y hay otros indicadores más, el IPHN, el IPHH, en malaria, que es básicamente para la gente que trabaja malaria. Sin embargo, si lo han considerado, hoy día lo vamos a mencionar, por lo menos para que tengan una idea, en caso que viniese una pregunta parecida. ¿Ya? Bueno, empezamos entonces. Hablando netamente de lo que es enfermedades transmisibles, esta es una situación que habitualmente viene en los exámenes, viene escondido, uno no asume de dónde lo sacan. Parece palabreo, parece que son preguntas para ese rato ya afrontarlo de forma, vamos a decir, un poco informal, pero en realidad no, porque está estructurado. Y como que está estructurado hay que más o menos recordar, ¿no?, cuál es esa estructura para que no interesa la forma de pregunta que venga, uno lo afronte de igual manera. Entonces, cuando hablamos de enfermedades infecciosas en general, ¿ya?, bueno, aun cuando parece palabreo esto, obviamente una enfermedad infecciosa, como dice aquí, van a ser alteraciones, ¿no?, debido a la presencia y multiplicación, sobre todo, no solo presencia, sino multiplicación de un microorganismo patógeno, que puede ser tranquilamente una bacteria, la mayoría de los casos, virus también, hongos, parásitos, ¿no es cierto?, para que sea una enfermedad infecciosa. Vamos a decir, este fenómeno tiene que darse en un organismo animal, en este caso el humano, porque cuando se ven animales no nos llama mucho la atención, ¿no?, y bajo ciertas condiciones ambientales. Todo lo que dice aquí es importante, porque miren, si no hay condiciones ambientales para un microorganismo infeccioso, les pongo el ejemplo clásico, lo que más manejamos en el Perú a nivel global, malaria, por ejemplo. Malaria no hay en cualquier parte del territorio nacional, justamente porque necesita condiciones ambientales. Por ejemplo, en Cerro de Pasco no va a haber malaria. Se necesita aguas a cierta temperatura. En Cerro de Pasco se congelan las aguas a determinada temperatura, entonces no podría sobrevivir el vector transmisor, por ejemplo, ¿ya? Entonces tiene que ver medio ambiente, definitivamente sí. El huésped también, porque la susceptibilidad no es la misma. Hablando nuevamente de malaria, ustedes sabrán que los que nunca se han infectado con malaria fácilmente se infectan, pero para una segunda infección como que ya tienen algo de inmunidad, que no es absoluta, pero es algo de inmunidad. Entonces, de acuerdo a la parasitemia, también puede o no manifestarse clínicamente. Entonces, el huésped tiene mucho que ver. Si es un inmunosuprimido, por ejemplo, se manifiesta diferente. Si es un inmunocompetente, se manifiesta diferente. Si es una coinfección, es diferente a una infección simple. Y también tiene que ver el mismo agente, ¿no? No es lo mismo malaria vivax que malaria falciparum, por ejemplo, por poner los dos mismos ejemplos. Bien, entonces, normalmente estas tres situaciones o estos tres elementos coexisten, conviven en un mismo entorno, pero no se causan daño para ninguno de los lados. Me explico mejor. Si yo me voy, por ejemplo, a una zona de transmisión de malaria o de dengue, está el vector del dengue ahí, está el virus del dengue, pero no significa que yo necesariamente tenga que adquirir el dengue. Estoy en riesgo, sí, pero no necesariamente. Entonces, fíjense, ahí están los tres elementos. Estoy yo, como huésped, está el vector, ¿no?, está el agente etiológico y está el medio ambiente. Sin embargo, algunos sí desarrollan la enfermedad. Habrá ciertas condiciones de desequilibrio para que eso suceda. Entonces, normalmente esto debería de estar en equilibrio. O sea, huésped, ambiente y agente. No hay forma
lógica de que, digamos, nosotros solo tengamos al huésped sin ambiente y agente. O sea, normalmente los tres en algunas zonas están, pero la idea es que estén en equilibrio. En el caso del dengue específicamente, por ejemplo, y ahora con tanto que se habla del chikungunya, más o menos es lo mismo. Si nosotros tenemos ordenado el medio ambiente, no hay forma que el vector se reproduzca. Y al no haber vector, no hay transmisión. Y asunto arreglado, ¿no? Está la situación en equilibrio. Pero si eso se rompe, hay un medio ambiente desordenado, lleno de inservibles, así le llamamos, donde va a haber condicionantes para que haya criaderos del vector. Ese equilibrio se rompe, ¿no? Y ya estamos entrando en una situación de posible transmisión y se inicia la enfermedad. Entonces, agente, que es quien causa la enfermedad, huésped es el humano que la va a padecer, y el ambiente, el entorno, los tres son componentes importantes para que exista una enfermedad infecciosa, sí o sí, en cualquier circunstancia, necesariamente. Entonces, cuando está en equilibrio, se le llama periodo prepatogénico, o sea, no hay condicionantes para que haya enfermedad. Ojo, ese es el periodo prepatogénico. ¿Qué cosa es el periodo prepatogénico? El equilibrio entre huésped, medio ambiente y agente. Eso es el periodo prepatogénico. Cuando ya existe transmisión, se rompe el periodo prepatogénico y entramos al periodo patogénico. Empezará con incubación, prodromos, clínica, desarrollo de la enfermedad y finalmente convalecencia, ¿no es cierto? Eso ya sería el desarrollo siguiente. Entonces así más o menos va a ir la cosa. Los tres deberían estar en equilibrio y a eso se le llama periodo prepatogénico. O sea, cuando todavía no hay el problema en sí. Esto más o menos nos demuestra, esta imagen más o menos nos muestra lo que estamos comentando. El agente va a estar, el medio ambiente obviamente que sí, y el huésped está ahí, que serían en este caso los humanos, ¿no? Huésped o humano. Entonces, estos tres deberían estar en equilibrio y no debería haber mayor problema, ¿no? Para eso se hacen las actividades de prevención, para que esto esté así, en la mayoría de las veces. El mejor ejemplo, vuelvo a decir, es el dengue. El mejor ejemplo. Ambiente ordenado, ¿ya? Así existiese por ahí algunos vectores, si el ambiente está ordenado, esto va a generar de que el huésped pueda vivir tranquilo y no haya transmisión, ¿ya? No haya transmisión. Entonces, de la combinación de una interacción que no nos gusta para nadie, pero haya una interacción entre estos tres, como están viendo aquí, o sea, agente, huésped y medio ambiente, interaccionan a favor de la enfermedad, hablando nuevamente del dengue para que se entienda. Por ejemplo, podría ser en el caso del agente, o sea, vendría a ser el virus, ya, por ejemplo, que esté circulando el dengue 2, que es el más virulento de todos, va a favor de la gente. Medio ambiente, que el medio ambiente esté desordenado, que haya criaderos. Eso va a generar un efecto multiplicativo en la posibilidad de transmitir a la gente. Y el huésped que dé condiciones favorables, que tenga agua en casa, que no use repelentes, que no elimine criaderos. O sea, hay una interacción entre los tres y esa triple interacción es propiamente la enfermedad infecciosa. Entonces, los niveles para prevenir, lo que tenemos que hacer es intentar que esté en equilibrio, y cuando ya existe transmisión se rompe el periodo prepatogénico que habíamos comentado y pasa al periodo patogénico. Esa es la situación. ¿En qué momento entonces se pasa del periodo prepatogénico al periodo patogénico? Cuando hay transmisión, ¿ya? Cuando hay transmisión de la enfermedad. Entonces así más o menos va. Y fíjense este palabreo que tanto no nos gusta de repente. Pueden observar, en preguntas lo plantean de una manera diferente y uno dice, esto es situación de razonamiento. Claro, sí es situación de razonamiento, pero viene de un cuadro teórico, que es importante que lo tengamos en cuenta, justamente lo que hemos comentado. Miren lo que dice aquí, los tres elementos que interactúan en el periodo prepatogénico de la historia natural de la enfermedad. Parece mucho palabreo, ¿no? Y de hecho que sí. Uno dice, yo no he leído el periodo prepatogénico. Ya hemos dicho, ¿qué cosa es el periodo prepatogénico? La existencia de los tres, pero en equilibrio, pues, ¿no? Y dice de la historia natural de la enfermedad, porque ¿qué cosa es historia natural de la enfermedad? Cada rato escuchamos eso. Ahora se escucha menos que antes, obvio. Historia natural de la enfermedad es que yo vea una enfermedad y la deje que evolucione hasta que se muera o que se salve por sí solo el paciente. No intervengo en absoluto. Esa es historia natural de la enfermedad. Por ejemplo, en el VIH, ¿qué cosa es la historia natural de la enfermedad? Que la persona se infecte, que a las 2 o 4 semanas haga su retroviral agudo o no lo haga, que entre a un estado de equilibrio por 10 a 12 años, que se rompe el estado de equilibrio al final de ese tiempo y trepe la carga viral, baje el CD4, que se presenten las enfermedades definitorias de SIDA, y yo siga observando y observando, no intervengo hasta que el paciente se muere. Esa es la historia natural de la enfermedad. Hoy en día casi no hablamos de historia natural de la enfermedad porque obviamente nosotros intervenimos. Empieza la fiebre tifoidea, intervenimos y ya no vemos la historia natural de la enfermedad. Detectamos una persona con sífilis, intervenimos, damos tratamiento de tal manera que se corta y ya no vemos la historia natural de la enfermedad.
¿ya? Entonces, historia natural de la enfermedad es la evolución natural sin intervención de ningún tipo, ¿no? Hasta que se solucione por sí misma o termine venciendo la enfermedad y fallezca el paciente. Entonces, a esto se refiere, dice los 3 elementos, y está hablando de 3, que interactúan en el periodo prepatogénico de la historia natural de la enfermedad. Forma de preguntar. Y miren, si uno no ha leído, podría incluso confundirse, aunque no creo, personalmente no creo, si lo leen bien no. Miren, dice el estímulo, huésped y medio ambiente. Yo estoy seguro que dicen estímulo, no recuerdo ese nombre al menos. El otro dice ambiente, agente y huésped, esto suena mucho más claro. El otro dice agente, estímulo otra vez, ¿no? Como, y transmisor. Estas dos cosas pueden existir, pero como que no recuerdo en un contexto único. El otro dice el huésped, el agente y el estímulo, otra vez el estímulo, el receptor, el medio ambiente. Entonces hay uno solo que conlleva más o menos lo que hemos dicho. El ambiente, el agente y el huésped. Y siempre es bueno trabajar con ejemplos. Yo les sugiero cuando les pregunten de forma general, les digan, en una enfermedad transmitida por vectores, ustedes piensen en la enfermedad que más conocen. ¿Ya? Y vean si lo que está describiendo las alternativas corresponde a lo que ustedes conocen. Yo particularmente haría eso. Me dicen, en una enfermedad transmitida por vectores, yo pensaría, a ver, ¿qué me gusta? Malaria, por ejemplo. Me pondría a pensar. Me dicen, el vector está presente en cualquier parte de la población. Y digo, a ver, malaria. ¿El vector está presente en cualquier parte de la población? No, tiene lugares. Y digo, falso. ¿Se dan cuenta? O sea, traten de siempre buscar o llevarlo a lo que ustedes más dominan, más conocen, más han leído, y se les va a hacer un poco más fácil. Acá estamos claros, ¿no es cierto? Es ambiente, agente y medio... O sea, ambiente, agente y huésped, perdón, ¿no? O puede ser en un orden diferente. Bueno, una forma de preguntar tomada literalmente de un examen. Esta es otra. Esta pregunta me ha gustado, de verdad. No porque sea una pregunta bonita, sino cómo se las han ingeniado para preguntar algo así. Ya, seguramente todas las veces preguntaban para que la respuesta sea medio ambiente, agente y huésped, medio ambiente, agente y huésped. Entonces como que ya querían cambiar un poco. Y en un examen se les ha ocurrido preguntar así. Y dice, ocurre, miren, antes de las manifestaciones clínicas y depende de las condiciones del medio ambiente, el agente y el huésped. Como que parece compleja y no lo es tampoco. A ver, recuerden qué es lo que pasaba antes de que empiece todo. Había un estado de equilibrio, que tiene que haber un estado de equilibrio. ¿Y cómo se llama ese estado de equilibrio? Así es el periodo prepatogénico, antes de, nada más, eso es todo lo que tiene que acordarse. ¿Ya? Porque después vienen otros periodos que nos pueden confundir, ¿no? Por ejemplo, alguien podría decir periodo prodrómico. Claro, en el prodromos no hay síntomas claros, pero cuidadito, ya hay síntomas. Otra cosa es que no son síntomas específicos, pero ya hay síntomas en el prodromos. Puede haber fiebre, malestar, qué sé yo, y uno dice, con eso yo no llego a nada. Claro, ese es el prodromos. Ya, la clínica propiamente sería, por ejemplo, que ustedes vean manchas de Koplik, que les indique sarampión, encuentren una costra en piel de tipo necrótica a manera de botón en una persona que tiene un rash que afecta palmas y plantas y dicen esto es una fiebre botonosa mediterránea probablemente, o sea, eso ya es clínica propiamente, ¿ya? En el prodromos no se ve eso, veo manifestaciones pero generales, como que no me ubica directamente hacia alguna patología en general, ¿ya? Pero antes de eso se está refiriendo, dice, ocurre antes de las manifestaciones clínicas, o sea, de ningún tipo, no hay síntomas, y depende de las condiciones del medio ambiente, agente y huésped. Y nos mencionan, miren, periodo de incubación, periodo clínico, periodo prodrómico, patogénico, subclínico, y aquí dice periodo prepatogénico, y sin lugar a dudas eso es, el equilibrio que debe de existir, ¿ya? El equilibrio que debe de existir. Interesante la forma de preguntar, a alguien se le ocurrió. Entonces, no solamente deberían de estar en equilibrio, sino también, como habíamos comentado al inicio, va a depender mucho de que se presente o no la enfermedad, va a depender mucho de cuánto interaccionen, ¿ya? Entre estos 3 elementos, ¿ya? Y la interacción, por ejemplo, entre agente y medio ambiente no es la misma que entre agente y huésped, ¿ya? Y no es lo mismo entre huésped y medio ambiente. Entonces, de acuerdo a ello, hay términos que se usan, por ejemplo, virulencia, por ejemplo, infecciosidad, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y esas cositas también se les ocurre preguntar. Hay que diferenciar bien, ¿ya? Hay que diferenciar bien. Entonces, esto es más o menos lo que les quiere mostrar, de que existe interacción bilateral, podríamos decir, entre uno u otro, ya, antes de hablar de una triple interacción. Por ejemplo, estos son los términos que habitualmente nos preguntan. Claro que son fáciles de responder, pero sin embargo hay que tener cierto cuidado. Infectividad, patogenicidad, virulencia y otras cosas más. A ver, empecemos. ¿Qué cosa entienden por infectividad? Infectividad, como bien claro dice aquí, es la capacidad que tiene un patógeno de invadir, ya, un organismo y provocar una infección. Y algo más leve que infección, ¿qué cosa es? O sea, cuando el microorganismo ya está ahí,
pero no invade todavía. Eso se llama, por si acaso, colonización. ¿Ya? Colonización. ¿Qué cosa es colonizar? Es que un agente infeccioso, que puede ser virus, bacteria, generalmente es bacteria, las bacterias son las que más colonizan, ¿ya? Está en el lugar que quiere estar sin causarte absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no ha invadido todavía, no ha sorteado las barreras de protección, no ha pasado epitelios generalmente. Ya, eso es colonizar. Es por eso que nosotros estamos colonizados en piel, por ejemplo, con Staphylococcus epidermidis. Ese es su lugar, de ahí que se llama incluso epidermidis. Dicho sea de paso, es la bacteria que en mayor cantidad coloniza la piel, ¿no es cierto? El Staphylococcus epidermidis. Eso es, por ejemplo, colonización. Cuando hablamos de infección, cuando ha podido invadir. O sea, ya no se ha quedado ahí, sino ha invadido. ¿Ya? Ahí nos infecta, pero tampoco significa que desarrollemos enfermedad todavía. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Ya? Puede ser que sí, puede ser que no. Ejemplos de infección sin enfermedad, varios. A ver, ¿qué se les ocurre? TB, el mejor ejemplo. La persona se infecta, pero no desarrolla enfermedad, ¿no? Ejemplo, TB. ¿VIH sería un ejemplo o no? Sí, porque el SIDA, que es propiamente la enfermedad, se da a los años. Por lo tanto, uno se puede infectar, y de hecho que se infecta y todavía no desarrolla enfermedad. Otro ejemplo, citomegalovirus. Todo el mundo, ya hemos visto hace algunos días, todo el mundo se puede infectar, pero no todos van a desarrollar enfermedad. Otro ejemplo es toxoplasma, cuando es asintomático, obviamente. ¿Ya? Entonces, así hay muchos ejemplos de infección sin enfermedad. Pero infección es ya cuando se metió, en palabras, vamos a decir, criollas. Colonización es cuando está ahí, pero todavía no ha superado las barreras naturales que el organismo pone. Entonces, infectividad, dicho de forma un poco más técnica, es lo que dice aquí, capacidad de un patógeno de invadir un organismo y provocar una infección. No dice enfermedad, infección. ¿Ya? Eso es infectividad. Ahora, ¿cuándo puede producir enfermedad? Enfermedad ya es cuando te produce manifestaciones clínicas, te incomoda, te causa trastornos, ¿no? Entonces, dependerá de qué situación o de qué característica para que esta infección pase a ser enfermedad, justamente de lo que sigue, depende de su patogenicidad. Ya, esto está yendo en orden. Entonces, ¿qué cosa era? Primero te coloniza probablemente. Infectividad es que logre vencer las barreras que tú tienes ahí y haga el proceso de invasión, te infectó, pero no necesariamente te vas a enfermar. Para que te enfermes, ese microorganismo debería tener una capacidad de patogenicidad más o menos considerable para que pueda producir enfermedad. Eso es capacidad de un microorganismo para producir enfermedad en huéspedes susceptibles, que previamente se han infectado, obvio. Primero tiene que venir la infección y después tiene que venir la enfermedad, resultado del poder de patogenicidad que tenga ese agente infeccioso. Y en orden podríamos ir colonización, infección y enfermedad, que vendría a ser por la patogenicidad. Ahora, cuando una persona se enferma, algunos hacen hachís, otros no hacen nada, otros hacen algo de fiebre y otros terminan en unidad de cuidados intensivos y otros se mueren. ¿Sí? Ejemplo, influenza. ¿Han tenido influenza alguna vez? Ni me digan que no. Todos han tenido influenza. Todos. Basta que hayan tenido fiebre con síntomas respiratorios, eso es influenza. ¿Ya? No habrán tenido pues la influenza H5N1, pero han tenido influenza. Entonces, si se dan cuenta, ¿la influenza mata? Sí mata. Claro, no a todos, pero mata. Entonces, algunos se mueren, algunos no. ¿Ya? Algunos hacen un cuadro leve y pueden incluso seguir trabajando, seguir estudiando. Entonces, ¿qué cosa es lo que marca esa diferencia? Justamente la virulencia de la gente. Si es muy agresivo, si es muy virulento, probablemente te puede matar. Ejemplo de algo que ingresa. Hablemos del ébola, por ejemplo, ya que está de moda el ébola. Ya, la variedad de ébola Sudán, por ejemplo, ingresa y chao. Su éxito letal es alto. Ya, alto. Pero hay otros tipos de ébola que la gente ni se ha enterado que ha tenido. O sea, solamente por anticuerpos, porque es bajo su virulencia. Ya, o sea, algunos son más, otros son menos. Del VIH, VIH2, VIH1. ¿Cuál es más virulento? VIH1. Avanza hacia la inmunosupresión. VIH2, la gente vive normal, años de años, vive con eso, transmite a su descendencia y sigue viviendo. Por eso el VIH tipo 2 no es tan aparatoso, su periodo de evolución es tan amplio que la gente vive sin ningún tipo de tratamiento y se muere de otras cosas, ¿no? Predomina más en territorio africano. Más virulento el VIH1, por ejemplo. Si hablamos, por ejemplo, y esto es interesante,
cuando un microorganismo es resistente a la mayoría de lo que se usa en la terapia, ¿es más virulento o menos virulento? Ese es un concepto interesante. ¿Qué dicen? Ya voy a ser más claro. Un Staphylococcus aureus sensible a meticilina, o sea, el común y corriente que tenemos, el que lo tratas con Cotri, lo tratas con oxacilina, con dicloxa, con cipro, con clinda, con cualquiera de esas y te va bien. Y vamos a poner el extremo de esos poquitos que hay en el mundo, de esos 14 casos que hay. Staphylococcus aureus resistente a vancomicina. Ya, ese es el otro extremo, ¿no? ¿Cuál es más virulento, creen? El primero es más virulento. Cuanto más resistente sea, pierde la capacidad de ser virulento. Ya, es menos virulento. Porque si no, pues sería lo revés. Lo que más tendríamos en el mundo serían Staphylococcus aureus resistentes a vancomicina. ¿Ya? O sea, los gérmenes más resistentes, ¿ya? Puede haber excepciones, ¿ah? Por si acaso. Tampoco no digo que no se transmitan, pero son menos virulentos. ¿Ya? Tienen el ejemplo de la TB-MDR, por ejemplo. Lo que más nos preocupa no es tanto la MDR, o sea, como salud pública es la TB sensible. Se transmite rápido, provoca enfermedad. En cambio, la TB-MDR se ha visto muchas veces en personas, al menos en personal de salud, que se han hecho sus controles habituales, varios casos conozco, ¿ah? Controles habituales antes de las vacaciones, controles de esputo, y salió por ahí una bacteria detectada. Oye, pero estoy totalmente asintomático, hay que hacerle su estudio. Ahora hay estudios rápidos para ver sensibilidad, y resulta MDR. Tratamiento, lógicamente, ¿ya? Pero, o sea, no es tan virulento, ¿ya? Eso es un concepto. La mayoría de veces pensamos que es a lo revés, o sea, cuanto más resistente es más virulento, más agresivo. No, no es así, es a lo revés, ¿ya? Es a lo revés. La virulencia es eso. ¿Qué sería, en resumidas cuentas? Capacidad de un microorganismo, como dice aquí, de provocar daño. Cuanto más virulento es, más daño y más agresivo también, ¿ya? Muy bien. Pero para eso tiene que ir en orden, ¿no? Primero colonización, luego infección, luego enfermedad, y la enfermedad será más o menos grave dependiendo de la virulencia. Así va en cadena. ¿Qué más son características de la gente? Transmisibilidad. Algunos se transmiten fácil, otros no tanto. Hablando por vía sexual, por ejemplo, ya, para que se entienda. Por vía sexual. ¿Qué es más transmisible? ¿El herpes o el VIH? El herpes. El herpes es más transmisible, fácil se transmite. El VIH no tiene tanta eficacia de transmisión. Se transmite, claro que sí. La principal vía de transmisión es la vía sexual, sí. Pero no significa que en un contacto esté garantizado de que te hayas infectado. O sea, eso es transmisibilidad. Algunos pasan fácilmente de un organismo a otro y otros no tanto. También dependerá de la vía que usan para la transmisión. Las enfermedades o las infecciones que se transmiten por vía aérea, eso creo que está clarito, son las que más fácil se transmiten. Por eso que cuando hay pandemias, hablamos generalmente de virus influenza, hablamos de virus respiratorios, que fácilmente se pueden transmitir. Es difícil que hablen una pandemia, por ejemplo, no sé, ¿de qué? ¿De qué podría ser? A ver. ¿De celulitis? ¿Podría haber una pandemia de celulitis? Sería absurdo, ¿no? Es también infeccioso, pero, o sea, imagínense, uy, no sé qué está pasando en el Perú, todos están haciendo celulitis infecciosa, raro, ¿no? No es de la forma. Y otra vía, en segundo lugar, después de la vía aérea, es la vía por agua. Por eso el cólera, cuando empieza, es un problemón, ¿ya? Es un problemón. Por vía hídrica, más por vía aérea, luego viene por vía hídrica. Ya son las dos cosas que hay que tener mucho cuidado. Entonces, la transmisibilidad es la capacidad de un microorganismo de pasar de un individuo infectado a otro, obviamente que esté sano, ¿ya? Y luego infectarlo, ¿no? O sea, porque si ya está infectado no hablamos de transmisibilidad. Si ya estuviera infectado, ¿de qué hablamos? De reinfección. Esa es la reinfección. Por ejemplo, ¿una persona con VIH se puede reinfectar? Sí, se puede reinfectar. Es por eso que las personas con VIH, así tengan pareja con VIH, igual deben de seguir protegiéndose, porque puede adquirir un virus con características diferentes. Eso se llama reinfección, ¿ya? Y luego mutar y todo lo que se sabe, ¿ya? Entonces, transmisibilidad, como su nombre lo indica, haga uso de la lógica, es simplemente la capacidad de transmitirse, de pasar de un organismo a otro, ¿ya? Mutación. También está claro, simplemente ordenaremos nuestro lenguaje, dice capacidad de realizar cambios en la secuencia de nucleótidos del ADN. Claro, hacen cambios y generan
una mejor protección para el microorganismo. Ya, un ejemplo bastante estudiado es en el caso del VIH, se habla mucho de mutaciones, un poquito para informarles también. Normalmente cuando decimos VIH hacemos idea a un solo virus, un solo tipo de virus y que bueno, y la población general peor, te dice por qué hasta ahora no hay cura, que hay cura y está guardada en los Estados Unidos. Nos gusta hablar mucho de los Estados Unidos, no sé por qué, y ahí está guardado y que las empresas farmacéuticas y se lo tienen bajo 4 llaves. En realidad lo que pasa es que el virus muta. Y así como hay resistencia de las pseudomonas, por ejemplo, a los antibióticos, del estafilococcus a los antibióticos, también hay resistencia del virus a los antirretrovirales, del virus VIH. Y ese es el gran problema hoy en día, de que si se transmite una cepa ya con mutaciones, una persona que inicia, la nueva persona infectada ya no tendría acceso a los antirretrovirales tradicionales, tendría que empezar con otro tipo, así como lo que sucede con la TBMDR. Y hay nombres de genes, por ejemplo, en el caso, por eso digo, en el caso del VIH es lo que más se ha estudiado, la parte de los genes. Tenemos, por ejemplo, no quiero que lo anoten, si a mí me dicen, en el fenotipo han encontrado, o en el genotipo, perdón, han encontrado el M184B, yo sé que eso le da resistencia a la amibudina, sin embargo potencia sidobudina y tenofovir, y de acuerdo a eso escojo mis antirretrovirales. O sea, hay formas de lecturar eso, ¿no? O el K65R, que es otro tipo de genes. A eso se refiere mutación. No todos pueden mutar. Por eso dice capacidad de la gente. Algunos mutarán, otros no, y otros no mucho. Y otros bastante también. Generalmente los virus son los que más mutan. Y dentro de los virus, el mejor ejemplo es VIH. Muta un montón. Por eso hacerle una vacuna también es bastante complejo. ¿Ya? Bastante complejo. Muy bien. ¿Y antigenicidad qué cosa es? Antigenicidad, como ahí dice, es su capacidad pues de actuar como antígeno. ¿Qué cosa hace un antígeno? Genera anticuerpos, ¿no? Genera anticuerpos. Y como genera anticuerpos, algunos agentes infecciosos te generarán gran cantidad de anticuerpos y otros no. Por ejemplo, vamos a hablar de virus. Rinovirus del resfrío. Si yo adquiero resfrío, ¿estoy protegido de por vida contra el resfrío? No. A la semana siguiente me puedo resfriar de nuevo, porque su capacidad esta de acá de antigenicidad no es eficaz. Me genera anticuerpos temporales de momento, para que me recupere, pero no me protege absolutamente de nada. Pero si hablo de otro ejemplo, varicela, virus. Su poder de antigenicidad es mayor. Me genera anticuerpos y nunca más en mi vida hago varicela. ¿Ya? Hepatitis B, igual. Ingresa, su capacidad de antigenicidad es bastante elevada, me genera anticuerpos, ya no vuelvo a hacer hepatitis B. ¿Ya? Eso es antigenicidad. ¿Qué tanto puede generar anticuerpos en el infectado? ¿Ya? Lo ideal sería pues que todas las infecciones generen gran cantidad de anticuerpos de tal manera que te protejas para siempre. Influenza, por ejemplo, no tiene nada que ver. Te da influenza ahora, te puede dar el otro año y este mismo año otra vez, ¿no? Lo mismo es el resfrío, ¿no? La fiebre tifoidea, hay varias cosas. La sífilis, ni siquiera el VIH tiene gran capacidad de antigenicidad, por eso te puedes reinfectar. ¿Ya? Pero algunos sí, ejemplo varicela, otra rubiola también, te da una sola vez, ¿no? Hepatitis B, fiebre amarilla, si es que te dio, te da una sola vez. Dengue también, pero te protege de ese serotipo nada más, no te protege de los otros. ¿Ya? Entonces, eso es antigenicidad. ¿Qué tanto puede o no generar anticuerpos? ¿Ya? Y ahí están las preguntillas, esas que nos preguntan, esas que parecen de relleno en el examen, y lastimosamente por esa pregunta de relleno algunos no logran coger vacante, porque responden todo lo interesante y esto no les gusta, pero no quiero que les guste, lo que quiero es que lo consideren dentro de vuestro arsenal con el que van a ir al examen. Dice señalar el término que no corresponde a una propiedad del agente etiológico. Eso también lo podrían sacar razonando, ¿no? Lo podrían sacar razonando. A ver, veo infectividad, mutación, susceptibilidad, patogenicidad, antigenicidad. Yo entiendo que el agente etiológico es el que causa daño, ¿sí? Eso es lo que entiendo, ¿no es cierto? ¿O es el que va a enfermarse? No, el agente etiológico es el que causa daño, el que causa la enfermedad. Entonces, ese que causa la enfermedad tendrá infectividad, tendrá mutación o tendrá susceptibilidad, eso ya me está pareciendo raro, patogenicidad, antigenicidad. ¿Cuál creen que podría ser así a grosso modo? Susceptibilidad, ¿no es cierto? Porque eso, la lógica me dice, ¿quién lo va a tener? El que se va a enfermar va a ser más o menos susceptible. Entonces esto no es propiedad del agente infeccioso, será propiedad de ¿quién? Del huésped, ¿no? Claro, infectividad ya han visto, capacidad de invadir, ¿no? E infectar. Mutación, capacidad de cambiar su genoma, vamos a decirlo así, ¿no? Y hacerse tolerante o resistente a los fármacos habituales. Patogenicidad, la capacidad de no solo infectar, sino provocar enfermedad.
y antigenicidad la capacidad de, una vez infectando a la persona, producir la mayor o menor cantidad de anticuerpos para que pueda quedar inmune por el resto de su vida, o quizá no también, ¿no? Eso es antigenicidad. Pero susceptibilidad no, pues susceptibilidad depende de el que va a infectarse, el que va, digamos, a padecer la enfermedad, o sea, el huésped en este caso, ¿no? Muy bien.